Buenas tardes a las autoridades, a los representantes, a todos los participantes del Congreso, a los estudiantes y al público en general. Yo soy Carolina Tabernaro, soy odontóloga, trabajo en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo. En estos momentos estoy coordinando el ingreso a Odontología 2021 y soy docente del módulo de Biología del ingreso. Bueno, agradezco por haberme invitado a participar de este encuentro. Si bien no podemos reunirnos en el mismo espacio físico, compartimos este espacio conceptual por medio de esta charla. Bueno, en el marco del primer Congreso de Educación en Ciencias Biológicas organizado por el Instituto de Investigaciones en Educación Superior de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, tengo la intención de exponer un breve análisis en base a la problemática de las nuevas modalidades de enseñanza y aprendizaje instaladas en nuestra sociedad desde fines del siglo XX, que preceden a las prácticas pedagógicas, tanto a nivel secundario como a nivel superior, de las ciencias biológicas de hoy en día. Voy a poner para compartir pantalla, ¿sí? Bien. Bueno, el tema de mi charla es las ciencias biológicas de la secundaria a la universidad, las nuevas modalidades. ¿Y por qué las nuevas modalidades? Porque, como les dije recién, yo soy docente del módulo de biología del ingreso a odontología. Y nuevas modalidades, ¿por qué? Porque debido a esta nueva época en la que nos ha tocado vivir, en esta época de pandemia, hemos tenido que reestructurar todo, ayornarnos y cambiar una modalidad presencial por una virtual. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de explicar un poco lo que nos está pasando con la pandemia por el virus COVID-19. Esta es la parte de adelante de nuestra facultad, de la Universidad Nacional de Cuyo. Esta es la Facultad de Odontología. Hay dos edificios. Este que se ve al fondo es el edificio de gobierno, y acá al costado, a la izquierda, está el edificio de clínicas. Es una facultad bastante linda, que los invito a conocer cuando podamos volver a la presencialidad. Ya estamos volviendo. Les cuento que hace una semana que la facultad ha abierto sus puertas a los estudiantes, sobre todo a los estudiantes del quinto año, para que puedan terminar con sus prácticas. Entonces, bueno, con todos los protocolos estamos volviendo, y que tanto extrañábamos estar en este lugar. Bueno, me parece pertinente comenzar mi exposición retomando el desarrollo constructivista de Jean Piaget, que en 1969 nos explicaba que los conocimientos biológicos llevan consigo dos dimensiones, la sincrónica y la diacrónica. La primera va a corresponder a la noción de organización de estructuras y funciones que nos conducen al análisis de la diversidad. Y la segunda corresponde a la noción de evolución o desarrollo, y aborda las transformaciones temporales de las estructuras en un doble sentido, el ontogenético y el filogenético. Además, sabemos que ambos tipos de conocimiento han sufrido transformaciones e interpretaciones diferentes a lo largo de la historia, quizás muy descriptivas en sus inicios. Y es de sabido conocimiento que históricamente las sociedades fueron evolucionando de acuerdo a sus necesidades y a sus saberes. Por lo tanto, la enseñanza fue mutando a la par de esto. Sabemos que la clase universitaria está quedando un poco retrasada pedagógicamente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al aprendizaje metódico, al describir en el pizarrón y repetir y repetir y repetir.
Entonces, nos preguntamos por qué seguimos enseñando de la misma manera y por qué insistimos en enseñar el conocimiento acumulado si sabemos que lo más importante es el que seremos capaces de construir. Por lo tanto, yo creo que hay que reinventar la clase. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que reinventar la propia clase, entendiendo la provisionalidad del conocimiento, buscando alternativas creativas al modelo de la transmisión, incluyendo los recursos, estrategias y herramientas que los estudiantes utilizan para aprender, haciéndolos partícipes de la invención del conocimiento. Entonces, también va a ser necesario reinventar la propuesta de enseñanza y la teoría acerca de la propuesta que nosotros queremos hacer. Por lo tanto, vamos a necesitar elaborar teorías que tengan fuerza para analizar prácticas alteradas, profundamente diferentes, despojadas de ese sesgo clásico que hemos estudiado hasta el hartazgo. Hay que cambiar los modos de enseñanza, incluyendo a los nuevos medios de comunicación, ¿sí? Debemos, por lo tanto, ahora pensar en otros tiempos y en otros espacios. Tenemos que darle lugar a las tendencias culturales, ¿sí?, que hay en este momento y ayornarnos a las nuevas tecnologías. ¿Qué vengo a explicarles yo o qué quiero contarles yo con esto de las nuevas modalidades? Nosotros en el módulo de biología tratamos con aspirantes que están en un 5º año de una escuela secundaria, que están acostumbrados al estudio de una célula procariota, de una célula eucariota, plasmadas en un papel, que vienen con el conocimiento de que la célula procariota es la más simple, la más primitiva, la más pequeña, que dentro de este tipo de células están las bacterias, que no tienen un núcleo verdadero, que la célula eucariota es un poquito más compleja, más evolucionada, con un núcleo verdadero, y que dentro de esta tenemos 2 células, la vegetal y la animal. Entonces vienen con el concepto de que la célula vegetal tiene cloroplastos porque hace fotosíntesis, es la que dibujan como un cuadradito porque tiene pared celular, que la célula animal no tiene cloroplastos, que no tiene pared de celulosa, y la reconocemos porque es una célula redondita, con su núcleo, con todas sus organelas. Y a medida que vamos avanzando en la secundaria, del 3º, 4º, 5º año, nos fuimos poniendo un poco más complejos en esa enseñanza. Nos fuimos poniendo más complejos en hacer una comparación un poco más seria, por así decir. Decíamos que pro es ante, carión es núcleo, que eu es verdadero, entonces procariota sería antes del núcleo y eucariota después del núcleo porque ya tiene núcleo la célula eucariota. Decíamos que la célula eucariota tiene células simples, a diferencia de la célula eucariota, que sus células son un poco más complejas, más evolucionadas. Y ahí pasamos a explicar un poco lo que eran reinos, ¿sí? Ya pasamos un poco a explicar seres vivos, clasificación de seres vivos, y nos encontramos con los reinos, los 5 reinos, el protista, el monera, el fungi, el vegetal y el animal. Lo hicimos un poco más complejo, pero siempre en un papelito y explicándolo de forma muy teórica y muy repetitiva. Ya un poco más cerca del 5º año y a lo que vamos nosotros al ingreso, al tema que se le da a ese traspaso del secundario a la universidad, el ingreso a una facultad, donde nosotros damos las diferencias entre 2 células ya en 3D, donde las comparamos, donde podemos decir que algunas tienen pared celular, que otras no, que ambas tienen núcleo. Podemos reconocer en ambas células algunas organelas en común, las mitocondrias, un citoesqueleto, un retículo endoplásmico, ¿sí? Y ya nuestro cuadro comparativo es un poco más completo, más complejo,
con un par de palabras más científicas, ¿sí? Le llevamos al alumno a conocer que esta célula no es el dibujito en papel, que esta célula tiene una estructura, que esta célula existe, que nosotros la podemos entender desde otro punto de vista, ¿sí? La idea es esa, que ahora con lo que se nos ha presentado de pasar de una presencialidad a una virtualidad, tenemos que explicarle al alumno en forma virtual un concepto de célula para que entienda y para que asimile, ¿sí? Entonces, llegamos a esto, a la foto de una célula animal, de un microscopio electrónico, a la foto de una bacteria y a la foto de una célula vegetal. Que quiero que, o queremos que el alumno sepa que ese dibujito que veía repetitivamente en sus clases de secundario ya no es eso, que tiene una forma, que las células van a formar parte de grupos de células y van a formar tejidos, y esos tejidos van a formar órganos, y esos conjuntos de órganos van a formar un todo que es el ser vivo, que es el ser humano, ¿sí? Entonces, que entiendan, aprovechándonos de la virtualidad, que la célula o la bacteria o el tejido tienen una forma que la podemos ver, que la podemos entender, ¿sí? Entonces, más allá de ese dibujo que traemos del secundario, queremos aprovechar que con esta nueva modalidad nosotros podemos hacerle entender al aspirante, al alumno que ingresa a una universidad, que todos esos conocimientos que le hemos ido impartiendo a través de los años no sirven que se los demos en forma repetitiva, sino se los demos en forma un poco más de vivencia, ¿sí? Que sepan que lo pueden aprovechar ese conocimiento porque está en el día a día, ¿sí? Está a nuestros alrededores. Entonces será necesario reconocer y contener los condicionantes y aprovecharse de todas estas posibilidades que tenemos para cambiar y para ayornar a las ciencias biológicas. También va a ser menester tener, cuando sea necesario, la humildad de reconocer que una buena transmisión divulgativa en una plataforma en vivo es didácticamente más beneficiosa que una lección académica perezosamente repetitiva y soporífera, por tanto se puede aprovechar en el aula esa transmisión. Entonces, lo que yo quiero que el alumno le quede es que una clase debe convertirse en una experiencia que vale la pena vivir, que vale la pena aprovechar, que una clase se va a disfrutar, que va a quedar en nuestro conocimiento y que no lo vamos a poder olvidar porque lo vamos a poder llevar a la vida diaria. Aprovechemos esta nueva modalidad, este cambio, aprovechemos la virtualidad y bueno, reinventemos la clase y tratemos de reinventar el aprendizaje y reinventar la enseñanza. Desde ya, muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por haberme escuchado y gracias por haberme invitado. Estoy a su disposición para lo que quieran saber. Si quieren comunicarse conmigo, mi correo es ctabernaro@hotmail.com. Cualquier cosa, los organizadores de la charla tienen mis datos. Y bueno, ojalá podamos encontrarnos en otro congreso, que nos podamos llegar a encontrar en forma presencial, que ya no sea parte de la virtualidad, y si es en la virtualidad, bienvenido sea. Que tengan muy buenas tardes y muy buen año. Gracias a todos.